¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión quiero darles la bienvenida a todos para que podamos dialogar un tema que para mí resulta importante desde el punto de vista de lo que se relaciona la parte académica, la parte de investigación y la parte de la vida cotidiana, porque de cierta manera todo eso está inserto dentro de la situación que vamos a desarrollar en esta parte, en este mismo video y obviamente en la ocasión. Estamos hablando de manera muy concreta con respecto a lo que podemos nosotros denominar como la complejidad. En ese mismo sentido, ha habido muchos aspectos relacionados con esta situación de la llamada complejidad y que en un momento dado se ha investigado, se ha enseñado dentro de diferentes ambientes universitarios o de cierta manera se genera en las situaciones de la vida común, en la vida de usted, en la vida mía y en la vida de las personas que en un momento dado están fuera del alcance de mi vista y que obviamente yo estoy fuera del alcance de la vista de ellos y sin embargo no porque estemos alejados o no nos conozcamos o de cierta manera no mantengamos ningún tipo de interacción, ellos no involucran complejidad y yo no involucro la dimensión de complejidad. Yo quiero primero, para poder entender esta situación de la llamada complejidad, tratar de desmenuzar algunas visiones tradicionales que en un momento dado han entendido con ciertas características para mí quizá un poco limitantes, un poco erróneas, un poco falsas, la noción de complejidad. Voy a arrancar esta primera parte de definiciones, digamos, simples, fíjense bien la paradoja, simples de la denominada complejidad a través de la siguiente creencia. La siguiente creencia tiene que ver con que la noción de complejidad es algo complicado, es decir, complejo sería igual a complicado. Complicado en esa misma característica tiene que ver con algo que es difícil, que cuesta trabajo, que en un momento dado, precisamente por sus rasgos, no me permite llegar rápidamente a la meta, a una situación de soluciones inmediatas, momentáneas, espontáneas, que en un momento dado, precisamente por el hecho de no ser rápido o velozmente definido, por eso no vale la pena considerarlo, porque se acostumbra uno a que las situaciones tienen que ser resueltas de manera muy expedita, muy una situación cotidiana de desarrollarlo a esa situación de velocidad. Entonces, lo complejo como complicado tiene esa serie de características. Pareciera ser entonces que por no ser entendido así a un chasquido de dedos como generalmente se sucede, no tiene caso estudiarlo, no tiene sentido entenderlo, no tiene ninguna situación que se relacione con el aspecto de poderlo entender o situar. Me parece que es una de las definiciones que en un momento dado se está estableciendo y que tendremos que desmitificar porque la complejidad no es algo complicado ni nada por el estilo en esas mismas características, como lo vamos a ver más adelante. También la cuestión de la complejidad se ha observado en muchos ambientes de carácter estudiantil, de carácter académico, como algo que es demasiado abstracto, que es una filosofía que no tiene ningún caso y que es teoría que en un momento dado solo se queda en el papel y que no tiene ningún tipo de intervención o de aplicabilidad dentro de diferentes ámbitos. También es algo que en un momento dado no lo podemos aceptar y hay que desmitificarlo. Y esta situación se ha establecido porque la complejidad, al visualizar otra manera de entender la realidad, utilizar otros lenguajes, investigar el mundo desde conceptos totalmente distintos y precisamente por el hecho de no comprenderse porque nuestro cerebro, nuestra mente está acostumbrada a una perspectiva que en un momento dado dominó durante mucho tiempo, por eso pensamos que por un lado, como lo mencionamos al inicio, complejidad tiene que ver con complicación y complejidad tiene que ver con una dimensión abstracta. Principalmente nosotros los seres humanos estamos hechos a la idea de que como no lo entendemos, por eso es complicado y como tampoco lo comprendemos, en un momento dado tampoco tiene cierta utilidad, precisamente por el hecho de estar organizados institucionalmente por un paradigma dominante, un paradigma que de cierta manera ha definido nuestra manera de pensar la realidad, nuestros valores culturales, nuestros principios rectores, nuestras maneras inclusive de educar a nuestros hijos o relacionarnos con los demás o cómo nos han educado y tan la manera en que la escuela nos ha dicho lo que es aceptado y lo que no es aceptado, principalmente porque ya tenemos ese entrenamiento histórico, ese desarrollo social en nuestra cabeza, esta especie de práctica
que nos hacen los conceptos que están en las organizaciones. Por eso entendemos a la complejidad desde la primera evocación y desde el punto de vista de lo abstracto. Al final de cuentas, este es un asunto que necesitamos desmontar. Es un asunto de percepción, es un asunto mental, es un asunto cognitivo. Al final de cuentas, los seres humanos vivimos en una sociedad que se rige por valores, por ordenamientos, por jerarquizaciones, y nuestro cerebro, como está en esa misma sociedad, por lo tanto piensa lo que la sociedad piensa. Y como la sociedad en pocas ocasiones se ha interrogado por lo complejo y más bien se ha interrogado en la resolución rápida de problemas, por eso lo otro pareciera ser inservible. Al final de cuentas, también nuestro cerebro se va ampliando, se va limitando de acuerdo a las condiciones en las que vivimos, en las interacciones con las otras personas y con los ambientes que de cierta manera están más cercanos a nosotros. Por eso a veces, cuando estamos hablando de complejidad, a un grupo de personas que toda la vida ha trabajado, se ha educado, ha vivido dentro de una normatividad durante mucho tiempo, resulta complejo principalmente establecer esta relación sobre la complejidad, porque ya están definidos a través de ciertas pautas cerebrales, de ciertas conexiones neuronales y de ciertos pensamientos que a veces son muy complicados, no de cambiar, porque al final de cuentas no le ha de cambiar, sino que finalmente observen como que existen otros puntos de vista diferentes a los que ellos están acostumbrados. Entonces, la complejidad como lo complicado y complejidad desde el punto de vista abstracto son dos de las dimensiones que en un momento dado se ha entendido esta perspectiva de la complejidad. Yo quisiera abonar solamente algunos elementos de por qué pensar a la complejidad desde otro punto de vista y de cierta manera solo esbozar alguna serie de caracterizaciones para lo que sirve. Quizá en el siguiente video pueda yo dar más detalles a propósito de la utilidad de esta perspectiva de la complejidad. Bueno, al final de cuentas yo quiero citar a uno de los padres fundadores de la complejidad, no el único, e inclusive ya en algunos casos rebasados por otros autores que ya hablan de otras dimensiones de la complejidad y que son poco conocidos en muchos ámbitos educativos nacionales, y que tampoco este padre fundador es muy reconocido desde el punto de vista de esta llamada complejidad. Me refiero al sociólogo francés, por definirlo desde un punto de vista disciplinario, en ese punto de vista, Edgar Morin. Para Edgar Morin la complejidad tiene dos características, ¿no? La primera característica es que lo complejo está constituido de multiniveles que están relacionados, que se entrecruzan y que explican un fenómeno como totalidad. Y que la complejidad también, por el otro lado, tiene que ver con incertidumbre, con espontaneidad y con la sorpresa, ¿no? Pareciera ser que estas dos definiciones, efectivamente, como dicen algunos que no entienden o que están en contra de la llamada complejidad, son situaciones que están dentro de una filosofía muy elevada, dentro, por encima de uno de las nubes, y que no hay nada práctico, pragmático en ese punto de vista, ¿no? Yo creo que también hay una equivocación, hay un sesgo cuando las personas hablan de que no existe algo concreto, algo de intervención o algo que esté fincado en la base de las relaciones sociales, de las relaciones culturales, de las relaciones políticas, de las relaciones comunicativas y de las relaciones con nuestros padres. Por supuesto que hay elementos fundamentales, y para ello solamente voy a citar tres ejemplos que de cierta manera nos pueden permitir en un momento dado entender la complejidad como multiniveles que se interrelacionan y la complejidad como sorpresa e incertidumbre. Vamos a tocar, por ejemplo, el caso de este cuarto que ustedes pueden ver y que aquí es donde grabo los videos y donde finalmente también me pongo a reflexionar sobre diferentes cosas. Este cuarto, como muchos cuartos, como muchas habitaciones, como muchas recámaras que existen en muchas partes del mundo humano y hasta del mundo no humano, porque también los animales como entidades vivientes hacen sus propios hábitats para poder finalmente alimentarse, para poder reproducirse, para poderse descansar, para poder protegerse, también tienen ese grado de complejidad. ¿En qué sentido este cuarto, yo denominado cuarto desde mi lenguaje, tiene que ver con la situación de complejidad? Porque para muchos dicen, bueno, es un cuarto que está constituido de 4 paredes, en donde hay ciertos muebles y ciertas paredes, ¿no? Bueno, la complejidad de este cuarto es inmensa, es interesante y es importante desmontarla. ¿Por qué? Por los siguientes 5 elementos que solamente voy a mencionar. Al final de cuentas, este cuarto, alguien antes de que yo llegara a él a habitarlo, ya vivían otro tipo de personas, con otro tipo de costumbres, de características, de sueños y de anhelos y de aspiraciones,
y que por lo tanto desarrollaron la vida dentro de este cuarto. Número 2, este cuarto está hecho dentro de un edificio y ese edificio también fue construido por un conjunto de personas las cuales yo no conozco y que también tenían ideales y mismas aspiraciones a propósito de esta serie de características. Número 3, las personas que han vivido en este cuarto, como lo mencioné en el punto número 1, han definido aspiraciones y deseo y esto se observa en el tipo de mobiliario que han establecido, el decorado, la pintura, el relleno, el cemento y todas las características que han definido y por lo tanto también a este cuarto le han dado algún uso, a lo mejor un uso de recámara, de salón de estudio, de salón de lectura, de salón de entretenimiento o simplemente para almacenar cosas y decir simplemente también implica una dimensión de complejidad, ¿no? El número 4 es que este cuarto, si lo ubico específicamente en mi presente, en el momento en que yo estoy hablando de él y bajo ciertos elementos, lo estoy describiendo a través de un lenguaje, del lenguaje que yo puedo tener, de mis limitaciones, de mis alcances y de las características de lo que defino como adjetivaciones, como verbalizaciones, como sujetaciones, como sustantivaciones, etcétera, etcétera, y que de cierta manera lo caracterizo a propósito de mi cuarto en estas características. Y número 5, ¿por qué tengo una representación de este cuarto? Así como la gente en el pasado tuvo una representación de este cuarto, yo tengo una representación de este cuarto y no será la única representación ni esta ni la del pasado, sino también hay un conjunto de representaciones hacia el futuro y precisamente sobre esta dimensión del futuro, porque hay que pensar en el futuro como una probabilidad y sobre todo una probabilidad positiva de llegar a alcanzar el buen lugar, como dicen los autores, el futuro como una utopía de un porvenir que de cierta manera le dejamos a las siguientes generaciones. Eso también tiene que ver con la dimensión de la sorpresa, ¿no? En esa serie de circunstancias, nuestra vida está muy enraizada con la monotonía, con la rutina, con el hacer todos los días generalmente cosas que estamos acostumbrados a desarrollar. Al final de cuentas así no era la vida del pasado, la vida empezó a ser así por las instituciones que normativizaron específicamente las actividades, los procesos, las funciones que estamos acostumbrados día a día a desarrollar. ¿En dónde está la sorpresa? No voy a referirme específicamente a un cuadro ni a esas mismas características. La sorpresa puede evitar totalmente los días de nuestra cotidianidad, pero hemos perdido este factor sorpresa por esta rutinización que se desarrolla o que nos imponen o a que estamos acostumbrados dentro del ámbito propio de las mismas instituciones. Estamos hablando de una sorpresa tiene que ver de manera muy concreta con el hecho de que si viajamos dentro de un automóvil podamos en un momento entrecruzarnos con un peatón y tener en un momento dado que frenar y eso no estamos acostumbrados a propósito de frenar. Otra segunda sorpresa es que en este momento suceda un imprevisto que me haga tener que terminar el video por una circunstancia que yo no premedité y que en un momento dado puede resultar complicada en el hecho de lo que estoy haciendo. Otra tercera sorpresa que de cierta manera se puede caracterizar es que efectivamente dentro de un cubo de agua en que se encuentra específicamente algún tipo de juguete, de repente ese cubo de agua pueda volcarse y por lo tanto mojar no solamente los lugares que están cercanos, sino tenerlo que limpiar es sorpresivo y genera finalmente también un estado de ánimo distinto que puede ser de pasar la tranquilidad, la pesadez de tener que remover y a las molestias que puede generar este tipo de situaciones y por lo tanto es un asunto sorpresivo en esta misma situación. Otro aspecto sorpresivo, y con esto voy a terminar esta dimensión de complejidad, es el hecho de que yo pueda en un momento dado levantarme, empezar a bailar o empezar a agitar las manos, empezar a aplaudir, empezar a reír sin contenerme. Eso es un asunto de sorpresa y si lo analizamos, los ejemplos que he dado a propósito de la incertidumbre y de la sorpresa tiene que ver con el entretejerse todo este tipo de cosas en esa misma dimensión y qué es lo que da la situación y la chispa de la vida. Hasta este momento he tratado de hablar un poquito de lo que supone complejidad, lo que tendríamos que superar y trascender sobre la dimensión de la complejidad y lo que más adelante trataré en un siguiente video tiene que ver sobre algunos aspectos un poco más conceptuales de la dimensión de complejidad y al mismo tiempo la circunstancia de donde podemos aplicar la noción de complejidad de la vida cotidiana. Hasta aquí y muchas gracias por su atención.